Buenos días, hijos. Espero que estén bien, dispuestos, ¿no?, a escuchar y a compartir los conocimientos que vamos a impartir esta mañana, que vamos a compartir. Bien, la semana pasada empezamos trabajando con la oración bimembre, ¿no? Dijimos que los elementos de la oración bimembre son sujeto y predicado. Por eso nuestro módulo sigue siendo elementos de la oración bimembre. Hemos trabajado el sujeto, sus elementos. Ahora vamos a trabajar el predicado y su estructura. Y dentro de ello vamos a trabajar el núcleo, el objeto directo y el objeto indirecto. Culminando esta sesión de aprendizaje, ustedes van a estar en condiciones, ¿no?, de recordar qué es la oración, cuáles son sus elementos. Luego vamos a centrarnos también en el predicado. Ustedes tienen que reconocer sin equivocarse el predicado de la oración y sus elementos. Entonces empecemos recordando al sujeto. Vamos a reconocer al sujeto. Recuerden que el sujeto es persona, animal o cosa de quien se habla, ¿verdad? Muy bien, como en este caso, los corales viven en el arrecife. Nos preguntamos, ¿de quién hablamos? Hacemos la pregunta, ¿o de qué hablamos? En este caso sería, ¿de qué hablamos? La respuesta sería de los corales. Entonces los corales lo estamos poniendo entre paréntesis porque eso es la simbología y viene a ser el sujeto. Todo lo que queda es el predicado y los encerramos con llaves. Entonces los paréntesis significan sujeto y las llaves significan predicado. En la siguiente oración, la geografía estudia la tierra. Igualmente, ¿de quién hablamos? De la geografía. ¿Qué decimos de la geografía? Decimos que estudia la tierra. ¿Ven? Qué fácil reconocer al sujeto y al predicado. Sujeto entonces persona, animal o cosa. ¿De quién hablamos? Y predicado todo lo que se dice del sujeto. Nada más. Bien, entonces ahora sí entremos al otro elemento, el predicado. Como acabamos de decir, el predicado es todo lo que se dice del sujeto. Para ubicarlo, como hemos visto acá, hacemos la pregunta, ¿qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice de los corales que viven en el arrecife? ¿Qué se dice de la geografía que estudia la tierra? Identifica. El predicado tiene también elementos. En este caso tenemos 5 elementos. El núcleo, el objeto directo, el objeto indirecto, los circunstanciales y el predicativo. Bien, vamos a estudiar cada uno de ellos y también vamos a reconocerlo para que puedan ustedes entender un poco más y ya no tengan dificultad en su reconocimiento. Si bien es cierto, estamos dando, ¿no?, un informe general de todos los elementos, vamos a centrarnos en esta sesión de los 3 primeros elementos. Veamos, el núcleo del predicado. Es la parte principal. Sin este núcleo no puede existir predicado. ¿Y quién cumple la función de núcleo del predicado? Es un verbo, pero no es cualquier verbo, sino es un verbo personal. ¿Y cuándo llamamos verbo personal? Llamamos verbo personal cuando ese verbo se pueda conjugar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo cantar, yo canto, tú cantas, él canta, lo podemos conjugar. Pero si yo digo, ¿no?, llover, tú no puedes decir yo llover, tú llover, no. Entonces tiene que ser personal, es decir, que se pueda conjugar. ¿Quedó claro entonces? Núcleo del predicado, parte principal. Y la categoría gramatical que cumple esa función es un verbo personal. El otro elemento es el objeto directo. Como les he dicho, vamos a abreviarlo OD mayúscula. ¿Qué es el objeto directo? Es el elemento que recibe
directamente e inmediatamente la acción del verbo. Luego vamos a ver en el ejemplo. El objeto indirecto nos indica beneficio o provecho, que alguien que recibe un beneficio o provecho. Y se usan las preposiciones a y para. ¿Pero en qué momento? Antes del objeto directo. Lleva a o lleva para, ya es un objeto indirecto. Los circunstanciales, como su nombre dice, indican circunstancias, momento, que expresan lugar, tiempo, modo, diferentes circunstancias, compañía, ¿no? Muchas circunstancias. Lo vamos a profundizar en la próxima clase. Y luego tenemos el predicativo, que es otro elemento que modifica no solamente al verbo dentro del predicado, sino también al sujeto. Es decir, modifica a las dos a la vez. Pero vamos a centrarnos, vamos a ver el ejemplo, vamos a ubicar, en este caso, los 4 primeros elementos. Los médicos preparan vacunas para la población en el hospital. Déjenme recordarles que en 5º grado ya no deben hablar ni construirme oraciones que el patito nada, mi gatito es bonito. Eso está bien para los primeros grados. Ustedes usen los conocimientos de las demás asignaturas para construir sus oraciones. Muy bien. Los médicos preparan vacunas para la población en el hospital. Reconocemos el sujeto preguntando de quién hablamos. ¿De quién hablamos? De los médicos. Lo dejamos ahí el sujeto porque ahora estamos con el predicado. Tenemos acá el predicado. Buscamos la palabra más importante, el verbo. ¿Ya? ¿Cuál es el verbo acá? Preparar, porque tú lo puedes conjugar, ¿verdad? Entonces, el núcleo, todo esto preparan vacunas para la población en el hospital, es el predicado. ¿De acuerdo? Muy bien. El núcleo es el verbo. ¿Cuál es el verbo acá? Prepara. Entonces, esto viene a ser el núcleo. Como les estaba diciendo, el núcleo, ¿no? Siempre es un sustantivo. Perdón, siempre es un verbo personal. Bien, ahora vamos a encontrar el objeto directo. Dice que la acción recae inmediatamente. Vamos a ver acá. ¿Qué prepara? ¿Cuál es la respuesta? Vacunas. Esas vacunas entonces es el objeto directo. Ahora vamos a ver el objeto indirecto. Hemos dicho que indica beneficio o provecho, a veces también daño. Bien, también hemos dicho que antes del objeto indirecto siempre va la preposición para o la preposición a. Porque ese para ya nos está indicando beneficio para la población. Entonces, cuando ya lleva la preposición para, ya los identificamos que es el objeto indirecto. Bien, ahí tenemos sus abreviaturas. Ahora, acá tenemos una circunstancia. En el hospital, ¿me indica tiempo? ¿Me indica modo? ¿Compañía? No, me está indicando lugar. Entonces acá tenemos circunstancia de lugar. Bien, nos falta el predicativo, pero para el predicativo tienen que ser oraciones donde estén verbos copulativos. Y acá no tenemos un verbo copulativo. Recuerden que el verbo copulativo especialmente son ser y estar. Entonces ya hemos identificado estos elementos hasta circunstanciales. Pero en la siguiente clase vamos a profundizar sobre circunstanciales y predicativos. Ahora reconocemos en las oraciones estos 3 elementos. ¿Ya? Nos piden identificar al predicado, su núcleo, al objeto directo y al objeto indirecto.
Pero antes de eso nosotros tenemos que identificar también al sujeto. Veamos. El panadero guarda panes para sus vecinos. ¿De quién hablamos? Hablamos del panadero. Esto viene a ser el sujeto. Me olvido del sujeto porque estamos en el predicado. Todo lo que queda o que decimos del panadero viene a ser el predicado. Si tú quieres le pones predicado ahí, si no, basta que estén las llaves para indicar que es el predicado. Ahora buscamos el núcleo. El núcleo siempre es un verbo. ¿Cuál es el verbo acá? A ver, panes. No, panes es un sustantivo. Para es una preposición. Vecinos es un sustantivo. El verbo es guarda. Yo guardo, tú guardas, él guarda, etc. Un verbo personal. Entonces acá tenemos al núcleo. Buscamos el objeto directo. Y le preguntamos al verbo, ¿qué guarda el panadero? La respuesta sería panes. Entonces, panes es el objeto directo. Ahora identificamos el objeto indirecto. Vemos la preposición para. Entonces, a partir de ahí será el objeto indirecto. Pero también recuerden que siempre indica beneficio. En este caso, los panes va a ser beneficioso para los vecinos. Entonces acá tenemos el objeto indirecto. Tenemos ahí, muy bien. Vamos en la siguiente oración. Luis regaló un presente a su madre. ¿De quién hablamos? De Luis, solamente hablamos de Luis. Es el sujeto. Todo lo que queda o lo que decimos de Luis viene a ser el predicado. Muy bien, vamos a identificar entonces los elementos. El núcleo siempre es un verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Tenemos regaló. Es el núcleo, que es un verbo, no se olviden. El verbo siempre es el núcleo del predicado. ¿Qué regaló? Un presente. La acción cae directamente en un presente o regalo, ¿verdad? O obsequio. Entonces esto será el modificador, modificador es del sujeto, ¿verdad? Acá estamos hablando de objeto, ¿ya ve? Mejor que estemos aclarando. Aquí es el objeto directo. Ahora veamos. A su madre. Tenemos la preposición a que está precediendo y también estamos viendo que tiene beneficio. La madre va a recibir el beneficio del presente. Por lo tanto, incluyendo la preposición a, indicamos que es el objeto indirecto. Bien, en la siguiente oración, escribiré una carta a mi padre. ¿De quién hablamos? ¿De la carta? ¿Del padre? No. ¿Quién va a escribir? Yo. Yo escribiré una carta. Está el sujeto tácito, por lo tanto, vamos a trabajar acá solamente con el predicado. Pero no se olviden que esta oración tiene sujeto. Sí, tiene sujeto, pero su sujeto está tácito. Identificamos el núcleo. El verbo siempre es el núcleo del predicado. Escribiré. Núcleo es el verbo. ¿Qué escribiré? Una carta. La acción recae directamente sobre la carta. Entonces es el objeto directo. ¿Bien? Bien, ahora, ¿a quién lo va a beneficiar esa carta? A mi padre. Y como está llevando la preposición a, de frente nosotros indicamos que es el objeto indirecto. En la última oración, mi tío dejó pases para sus hijos. Pueden ser pases para el cine, para el fútbol, etcétera, etcétera. La feria, en fin. ¿De quién hablamos?
hablamos de mi tío. Mi tío entonces viene a ser el sujeto. Ahora, todo lo que nos queda o lo que hablamos de mi tío viene a ser el predicado, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Dejó. Yo dejo, tú dejas, él deja. Entonces, este verbo viene a ser el núcleo, la parte principal del predicado. Porque yo no puedo decir, mi tío pases para sus hijos. Le faltaría justamente el núcleo. A ver, ¿qué dejó mi tío? Pases, ¿no? Directamente está recayendo la acción a los pases. Objeto directo. El objeto indirecto de frente vemos que lleva la preposición para. Y también sabemos que los beneficios son para sus hijos. Entonces, todo esto viene a ser el objeto indirecto. ¿Ven qué fácil, hijos? Ya en la próxima vamos a hacer reconocimiento de circunstancias y también del predicativo. Ahora tenemos otro ejercicio. Vamos a construir una oración con esta estructura. Vamos a poner un sujeto, un núcleo, un objeto directo, un objeto indirecto. A ver, vamos a pensar en un sujeto. Sujeto, persona, animal o cosa de quien se habla. Habremos hablado de tantas cosas en geografía, también en religión, ¿no? A ver, vamos a pensar. Núcleo, a ver, del sujeto. Vamos yendo a ver religión que hemos hecho ayer, ¿no? A ver, los islamistas, ¿no? Acuden los islamistas. A ver, pensemos. Oran, podemos decir, o expresan una oración, ¿no? A Dios. A ver, vamos a poner esa oración. Primero el sujeto, ¿ya? Primero el sujeto. Estamos usando los islamistas ya, vamos a ver, aquí tenemos entonces el sujeto, ¿verdad? Acá tenemos el sujeto. Ahora vamos a construir el predicado. El núcleo siempre es un verbo. Entonces podemos decir que los islamistas, a ver, repiten, vamos a ponerle, a ver, repiten un rezo para Dios. A ver, ¿quién es su Dios de los islamitas? ¿Se acuerdan ustedes? Es Alá, ¿verdad? Para Alá le vamos a poner. ¿Ven? Estamos usando conocimientos que hemos aprendido. Entonces, hasta ahí tiene que ser el predicado. Miren ustedes, estamos construyendo sujeto. Núcleo del predicado, ahí tenemos un verbo. Este es el núcleo. La pregunta, ¿qué repiten? Un rezo. Recae directamente la acción a un rezo. Entonces sería el objeto directo. Muy bien. ¿Para quién? ¿No? Para Alá. Ahí está la preposición para y Alá está recibiendo el beneficio del rezo. Entonces aquí será el objeto indirecto. ¿Ven, hijos? ¿No? Una vez que sabemos qué es el núcleo, qué es el objeto directo,
o qué es el objeto indirecto, podemos construir nuestras oraciones. Para el momento del Zoom, por favor, tengan su cuaderno, tengan su lapicero, ¿no? Porque vamos a construir oraciones y vamos a reconocer sus elementos, ¿ya? Una vez que reconocemos, que sabemos lo que es cada uno de ellos, bien aprendido. No me estén leyendo el módulo, ya sabiendo lo que es núcleo, objeto directo, objeto indirecto, qué es el predicado. Nos vemos dentro de un rato en el Zoom.